Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí lista y emocionada. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y celebridades favoritas. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo, porque aquí no paramos. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenidos de vuelta. Gracias por su apoyo constante, ustedes son lo máximo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, de esos que prenden fuego las redes sociales y hacen que todos queramos saber más. El título ya lo adelanta, y estoy segura de que muchos de ustedes están igual de intrigados que yo. Hoy vamos a hablar de la bellísima Hande Erçel, la queridísima actriz turca, y de una declaración, una declaración que ha hecho mucho ruido. Una declaración sobre Kerem Bürsin, su excompañero y con quien compartió la pantalla y, digamos que también algo más, en la exitosísima serie Love is in the Air. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Las fotos juntos, los rumores, las noticias, era un torbellino. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño del público por ambos sigue intacto. Pero lo que vamos a analizar hoy es la reciente declaración de Hande, donde básicamente nos dice con quién nunca jamás se imaginaría en una relación. Y sí, amigos, el tema es Kerem. Ahora, antes de que empiecen a sonar las alarmas y a pensar que esto es un drama, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Las relaciones terminan, es algo que pasa. A veces, después de una ruptura, las cosas no quedan en los mejores términos. A veces, la vida toma rumbos diferentes. Y a veces, simplemente, las personas ya no encajan. Pero lo que hace que esta declaración sea tan llamativa, es la forma en que se ha dado. Ha sido una respuesta, una declaración, que ha sido interpretada por muchos como contundente. Y es que, vamos a ser sinceros, Hande no ha sido precisamente sutil. Así que en este vídeo vamos a desglosar la declaración, analizar el contexto, y ver qué podemos inferir de todo esto. Vamos a sumergirnos en las posibles razones detrás de esta contundente afirmación. ¿Será que todavía hay resentimientos? ¿Quizás simplemente han tomado caminos completamente distintos? ¿O es una forma de protegerse de la constante atención mediática? Prepárense para un análisis profundo con mucho chismecito y, por supuesto, mi opinión personal. Porque aquí, como siempre, decimos lo que pensamos. Pero antes de entrar de lleno al tema, es importante recordar la historia de Hande y Kerem. Cómo empezó todo, cómo el mundo entero se enamoró de ellos, y cómo, eventualmente, la magia se rompió. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, un flashback que nos ayude a entender mejor la situación actual. Nos remontamos a 2020 cuando Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo. La serie, producida en Turquía, se convirtió en un fenómeno global, gracias a una combinación perfecta de elementos, una trama romántica con toques de comedia, paisajes impresionantes y, por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas. La historia de Eda y Serkan, una florista que sueña con una beca para estudiar en Italia y un arquitecto exitoso, Serkan Bolat, que se enamoran por accidente, era pura fantasía romántica. La premisa, aunque sencilla, enganchaba, un contrato de matrimonio falso que se transforma en amor verdadero. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus interpretaciones, hicieron que esa fantasía se sintiera real. Hande, con su sonrisa radiante y su encanto natural, interpretaba a Eda YLDZ, una joven soñadora, valiente y decidida. Kerem, por su parte, daba vida a Serkan Bolat, un hombre frío y distante, pero con un corazón de oro que solo Eda podía derretir. La química entre ellos era palpable. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, sus sonrisas que parecían irradiar una conexión especial, todo indicaba que había algo más allá de la actuación. La manera en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban en pantalla, era algo que no se podía fingir. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular rápidamente. La prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, no tardó en detectar la chispa entre Hande y Kerem. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios en redes sociales, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba la especulación. Los medios de comunicación se volcaron en tratar de confirmar o negar la relación, con artículos y análisis constantes.
En un principio, tanto Ande como Kerem fueron bastante cautelosos a la hora de confirmar o negar cualquier relación. Jugaban al despiste utilizando declaraciones ambiguas que dejaban abierta la puerta a la imaginación. En entrevistas se limitaban a destacar la buena relación que tenían y la complicidad que sentían en el trabajo, pero sin dar una afirmación rotunda. Esto, por supuesto, solo intensificaba la curiosidad de los fans, que analizaban cada interacción, cada publicación, cada *like*. La ambigüedad era, en ese momento, una estrategia astuta para mantener el interés del público y alimentar la expectación. Sin embargo, al mismo tiempo, dejaban entrever que algo especial estaba pasando. Sus miradas durante las entrevistas, sus risas compartidas, la forma en que se miraban durante la promoción de la serie, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad laboral. Y claro, el público enloquecía. Cada foto, cada vídeo, cada noticia, era motivo de debate y de emoción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y *fanfiction*. La gente estaba completamente enganchada a la idea de que el romance de Eda y Serkan fuera real. Finalmente la confirmación llegó, y llegó a lo grande. Fotos en las Maldivas, un destino paradisíaco, tomados de la mano y disfrutando del sol y la playa. Paseos románticos por Estambul, compartiendo momentos en lugares emblemáticos de la ciudad. Declaraciones de amor en las redes sociales, con mensajes llenos de cariño y afecto. Estaban juntos y lo gritaban a los cuatro vientos. Los fans celebraban la confirmación, las redes sociales explotaban de alegría. El #Ande Kerem se convirtió en tendencia mundial. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Habían pasado de ser Eda y Serkan a ser Ande y Kerem, y la transición fue fluida y emocionante. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría. El 9 de enero de 2022, los medios turcos anunciaron el fin de la relación, citando diversas fuentes cercanas a la pareja. La noticia cayó como un jarro de agua fría para los fans que soñaban con su historia de amor. La razón, como siempre, fue motivo de especulación y debate. Diferencias irreconciliables, el desgaste propio de una relación sometida a la presión mediática, agendas incompatibles, la distancia, las hipótesis eran muchas. Algunos medios sugirieron que la fama y la exposición constante habían afectado la relación. Otros apuntaban a la incompatibilidad de personalidades. Lo cierto es que aunque la ruptura fue discreta en un principio, la tristeza era evidente, sobre todo en los fans. La reacción de los fans fue mixta. Algunos expresaron su decepción y tristeza por el fin de su relación. Otros, con mayor madurez, aceptaron la decisión y desearon lo mejor a ambos actores. Lo que es innegable es que la ruptura fue un golpe para la ilusión de muchos seguidores que habían apostado por su amor. Y desde entonces Ande y Kerem han seguido caminos separados, aunque por profesionalismo, se han mantenido en contacto, tanto por el trabajo como por respeto al gran proyecto que fue Love is in the Air. Ahora, vamos a la declaración en sí. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Ande? Bueno, la pregunta, realizada en una entrevista, fue directa, con quien nunca te imaginarías en una relación. Se le pedía, básicamente, que mencionara el nombre de una persona con la que no podría, bajo ninguna circunstancia, volver a tener un vínculo romántico. Y la respuesta de Ande fue, Kerem. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Una respuesta tajante, clara y concisa. No hubo vacilación, ni titubeos, ni intentos de esquivar la pregunta. Simplemente Kerem. La forma en que respondió sin andarse con rodeos, es lo que ha generado más controversia. No hubo un no sé, no hubo un quizás, no hubo un prefiero no hablar de eso. Simplemente Kerem. Es como si, para ella, la posibilidad de una nueva relación con él fuera completamente impensable. La rapidez y la certeza con que pronunció el nombre, le dieron a la respuesta un peso significativo. ¿Pero por qué? ¿Qué puede haber detrás de esta respuesta? Hay varias posibilidades, y es importante analizarlas a fondo para intentar comprender la situación. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente no hay buena sintonía. Después de una ruptura, es común que las personas se distancien, que las cosas se enfríen. A veces, las heridas son demasiado profundas y difíciles de sanar.
Quizás, a pesar de haber compartido momentos felices, las diferencias entre Ande y Kerem son demasiado grandes, y no hay espacio para una reconciliación, ni siquiera para una amistad. En este caso, la respuesta de Ande podría ser una manifestación de la distancia emocional y la falta de conexión que siente actualmente. También puede ser que, después de una relación intensa y mediática, ambos necesiten su espacio. Necesitan alejarse, sanar y enfocarse en sus vidas por separado. La presión de ser constantemente observados, de estar expuestos a la opinión pública, puede ser agotadora. En este caso, una nueva relación con Kerem sería una situación con la que, simplemente, no estarían dispuestos a lidiar. Sería revivir la misma dinámica mediática, la misma atención constante, y esto podría resultar en una experiencia agotadora y poco deseable. Otra posibilidad, más delicada, es que aún haya resentimientos. Las rupturas pueden ser dolorosas y a veces quedan heridas sin cicatrizar. Quizás algo sucedió entre ellos que dejó una marca, y que ha generado una barrera infranqueable. Es posible que a pesar del cariño que pudieron haberse tenido en el pasado, existan sentimientos de decepción, traición o frustración que impiden cualquier posibilidad de acercamiento. En este caso, la respuesta de Ande sería una forma de expresar esos sentimientos y de dejar claro que no hay posibilidad de superar el pasado. También está la posibilidad de que Ande esté protegiendo su privacidad. La fama, la constante atención mediática pueden ser agobiantes. Y quizás con esta declaración, está dejando claro que no hay posibilidad de revivir el morbo, y que quiere mantener su vida personal separada de su vida profesional. Quiere evitar los titulares sensacionalistas, las especulaciones, y el escrutinio constante. En este sentido, la respuesta de Ande podría ser una forma de establecer límites y de proteger su espacio personal. Por otro lado, no podemos descartar que simplemente Ande esté siguiendo adelante con su vida. Ha rehecho su vida, ahora está feliz con alguien más, y Kerem es parte del pasado. Actualmente Ande mantiene una relación con el empresario Mehmet Dinçerler, con quien se casó en junio de 2022. En este caso, la respuesta sería una forma de dejar las cosas claras y evitar malentendidos. Es una manera de mostrar respeto a su actual pareja, y de reafirmar su compromiso con la relación actual. Independientemente de la razón, la declaración de Ande es contundente. Ha cerrado la puerta, al menos de momento, a cualquier posibilidad de una reconciliación. Y claro, esto ha generado todo tipo de reacciones. Los fans, por un lado, se han dividido. Algunos han expresado su tristeza, su decepción. Otros han defendido a Ande y han aplaudido su sinceridad, su derecho a tomar sus propias decisiones. Y por supuesto, los más curiosos están intentando descifrar el misterio, analizando cada palabra, cada gesto. Los foros y las redes sociales se han llenado de debates y especulaciones, con análisis de cada detalle de la declaración y de la relación en general. En el ámbito mediático, la noticia ha corrido como la pólvora. Los titulares, las especulaciones, los análisis, todos hablando de la impactante declaración de Ande. Y por supuesto, las comparaciones con la situación de Kerem, con su vida amorosa, y con las posibles reacciones al respecto. Se han publicado artículos que exploran las posibles razones de la respuesta, con análisis de expertos en relaciones y en comunicación no verbal. Los medios de comunicación han aprovechado la oportunidad para revivir la historia de amor de Ande y Kerem, y para especular sobre el futuro de ambos. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué nos dice esta declaración sobre la relación entre Ande y Kerem? ¿Qué podemos extraer de este análisis profundo de la situación? En mi opinión, lo más importante es respetar la decisión de Ande. Tiene derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a su forma de ver la vida. No sabemos qué pasó entre ellos, y no nos corresponde juzgar. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Pretender adivinar los motivos detrás de la decisión es inútil, lo importante es aceptar la realidad y respetar la voluntad de Ande. Lo que sí podemos decir, es que esta declaración es un reflejo de una situación particular. Ya sea por diferencias, por resentimientos, o simplemente por la necesidad de seguir adelante, Ande ha dejado claro que no hay vuelta atrás, al menos por el momento. La contundencia de su respuesta es una señal inequívoca de que ha cerrado un capítulo de su vida. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Qué podemos esperar de Ande y Kerem en el ámbito profesional? ¿Cómo afectará esta situación su relación laboral?
Pues bien, a pesar de todo, creo que ambos son profesionales. Y aunque la situación sea incómoda, estoy segura de que sabrán manejarla. Ambos son actores talentosos y experimentados, y estoy segura de que sabrán separar su vida personal de su trabajo. Quizás no los volvamos a ver juntos en la pantalla, pero estoy segura de que sabrán mantener una relación cordial, por respeto a su trabajo y a sus fans. La madurez y el profesionalismo serán fundamentales para evitar que la situación afecte sus proyectos futuros. En definitiva, la declaración de Ande es un recordatorio de que las relaciones son complejas. Que a veces las cosas no funcionan, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Es un recordatorio de que por mucho que nos guste fantasear, la vida real no es una serie de televisión. Y que los finales felices no siempre son la norma. Es una lección sobre el respeto a la individualidad y a la autonomía personal. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el análisis de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chisme, y que hayan reflexionado sobre este tema tan candente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande tiene razón? ¿Creen que hay algo más detrás de esta declaración? ¿Qué piensan sobre el futuro de Ande y Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan porque al final del día, ustedes son parte de esta comunidad y sus opiniones son valiosas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme y hasta la próxima.